más voy a abrir el archivo de la lectura. El texto es el de Estética Relacional de Nicolás Bourriaud. Ustedes ya se acuerdan que ya lo leyeron. Les decía la semana pasada que este texto, Nicolás Bourriaud hace todo un libro, pero en este libro que se llama Modo de hacer arte crítico de esfera pública y acción directa, es una traducción especial que hicieron Marcelo Expósito, que es un artista español muy importante, y está muy bien traducido. Me gusta mucho porque, digo, el otro también está muy bien traducido, pero esta traducción es así como muy buena. Este texto está mejor traducido que, bueno, a mí me parece que el texto original, con la traducción original, que es todo completo. Nicolás Bourriaud pues está como en tiene esta, se le atribuye a él pues esta idea que le pone, obviamente después de las prácticas. Acuérdense que siempre las cosas las hacemos y ya después hay alguien que dice, mira, esto es esto, ¿no? Entonces le atina muy bien porque usa el término relacional para hablar de las prácticas contemporáneas, de las prácticas artísticas contemporáneas. En este libro ustedes pueden encontrar varias, antes de que es Modo de hacer, hay otra parte que es donde hay ejemplos de casos específicos, por ejemplo, de activismo para recuperar edificios, por ejemplo en Francia. Hay varias cosas, por ejemplo está el otro texto, un texto de Lucy Lippard que es muy interesante, que tiene que ver con mirar a ver el territorio, pero no un territorio específico, sino un territorio que llama hogar, y que el hogar pues no es algo como una casa, sino un lugar, sino es otra cosa. Está bien padre. Pero bueno, que es el que nos interesa, dice, la actividad artística no tiene ninguna esencia inmutable, constituye un juego cuyas formas, modalidades y funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales. Como esto lo habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan? Que les decía, y también cuando vimos los documentales y otras lecturas, que siempre hay cambio. ¿Por qué? Porque las prácticas responden a el lugar del cual emergen. El artista es como un termómetro es un termómetro cultural, va midiendo temperaturas, y con eso no quiere decir que racionalmente lo haga, sino que vive en ello y ahí hace como sus propias imágenes acerca de lo que vive, ¿no? Dice, la modernidad política, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos a Maffesoli? Nacida con la filosofía de la Ilustración, se basó en la voluntad de emancipación de los individuos y los pueblos, el progreso de las técnicas y las libertades, el retroceso de la ignorancia y la mejora en las condiciones del trabajo, que debían liberar a la humanidad. ¿Se acuerdan cuando vimos con Van Gogh, que veíamos como de alguna manera, como un ejemplo de las vanguardias, estas siempre pensaban en que en el periodo moderno, que se pensó que íbamos a estar mejor con el progreso y la industrialización. Pero en realidad pues ya nos dimos cuenta en la posmodernidad, estos grandes como discursos se rompen. ¿Por qué? Pues porque nos vemos sumidos en una crisis ambiental, en una crisis cultural, en una crisis social. Y pues no nos dimos cuenta que no, hace 20 años o 30, que esto no nos iba a, hace más, que no nos iba a llevar a ninguna parte más que a una destrucción de nosotros mismos, porque pues se está destruyendo el medio ambiente. Todo el texto es bien interesante, ¿no? Dice aquí, no es la modernidad la que ha muerto. ¿Se acuerdan cuando les decía? O sea, no es que una cosa se supere a la otra, sino más bien que perviven unas. Dice, lo que dice Bourriaud es su versión idealista y teleológica. O sea, esta versión en la que pensaban todavía generaciones cercanas, pues que por medio de la industrialización íbamos a tener una mejoría considerable, y pues que en realidad pues, no sucedió. Dice, los artistas que inscriben su práctica en la estela de la modernidad histórica no tienen ambición de repetir sus formas ni sus postulados, aún menos pretenden asignar al arte sus mismas funciones. Su tarea se parece a la que Jean-François Lyotard asignaba a la arquitectura postmoderna, que según él se encuentra condenada a engendrar una serie de pequeñas modificaciones en un espacio que ha heredado de la modernidad, abandonando
una reconstrucción global del espacio habitado y por la humanidad. Bueno, el texto es muy bueno, o sea, por favor, si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer ahora a la luz de lo que hemos estado hablando en las clases. Pero aquí lo más importante tiene que ver con esto. Dice, la obra de arte como intersticio social. Dice, la posibilidad de un arte relacional, dice, un arte que toma por horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado, testimonia un giro radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos, puestos en juego por el arte moderno. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que el arte moderno, casi todo el arte moderno, con esta intención que al final cayó rendida al socialismo para los fines de la ¿cómo se llama?, de la promoción de las dictaduras, y por otro lado al capitalismo con los fines del mercado salvaje, ¿no? Dice, en ese espacio lo considera autónomo, privado y simbólico, autónomo y privado. O sea, el arte moderno, dice, es un arte autónomo, que es tautológico, que es privado y que es autónomo, simbólico, autónomo y privado. Dice, para esbozar un enfoque, por el contrario del arte postmoderno o del arte inscrito en lo contemporáneo, dice, por esbozar un enfoque sociológico, diríamos que esta evolución proviene esencialmente del nacimiento de una cultura urbana mundial. O sea, ¿de dónde viene el arte contemporáneo y sus prácticas que tienen que ver con el intersticio social? Pues vienen de el nacimiento de la reconstrucción, por ejemplo, de Europa después de las guerras, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿por qué? Porque dice, es cuando las urbes se convierten en lo que son ahora. El arte contemporáneo tiene la forma relacional que le está denominando Bourriaud. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado estuvimos juntos en un lugar específico, en un momento específico, compartiendo costumbres, prácticas, cultura. Y eso de alguna manera es lo que está poniendo Bourriaud como punto de partida para lo que conocemos ahora en el arte contemporáneo, que es este arte que tiene como fin ser un intersticio social, ¿no? Un intersticio es un espacio social. Dentro de todo el sistema, a lo mejor no es toda la ciudad, pero sí son intersticios, son pedacitos, son espacios de encuentro que de alguna manera el arte contemporáneo habilita. Dice, el proceso de urbanización generalizada se confirma definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, ha permitido el crecimiento extraordinario de los intercambios sociales, así como una movilidad creciente de los individuos. En función de la estrechez de los espacios habitables, en este universo urbano se asiste paralelamente a una reducción de escala de los muebles y los objetos, que se orientan en una mayor... Bueno, eso es en Europa, ¿verdad? O sea, acuérdense. Pero bueno, ahí es bien importante acordarse que es en Europa. O sea, la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción que hizo después Estados Unidos es en Europa. Y en Estados Unidos, obviamente en Nueva York. Porque hay, en todo este programa que tengo que era de arte y conocimiento, al último había un texto de Luis Kamenitzer, que es muy interesante porque nos voltea a ver, que ahorita lo platicamos si quieren tantito, voltea a ver a Latinoamérica como heredera de una práctica artística contemporánea, pero no heredera de esas prácticas artísticas europeas y norteamericanas, sino más bien una práctica que se da a partir, una práctica que se alimenta a partir de los conflictos sociales en América Latina. Pero bueno, ese es punto de partida. En el mundo del arte institucional sigue habiendo un artista institucional, y artistas que no son institucionales, y artistas que parecen institucionales y que no son, y artistas que no son institucionales pero parecen. O sea, hay de todos estos perfiles, no hay como algo dicho, pero la institución sigue diciendo que es y que no es arte.
Por eso nosotros desde las universidades tenemos esa voz, porque somos parte de la institución artística. O sea, ustedes como estudiantes y yo como profesora tenemos una voz dentro de la institución artística. ¿Por qué? Pues porque somos parte de ella. Entonces, por ese lado, nosotros lo que hacemos es decir, ok, lo que tú dices es arte, pero lo que yo digo es arte como conocimiento. Yo conozco el mundo a partir de la práctica artística, yo como universidad, ¿no? Yo como una facultad, como alguien que se está creando o se está criando en una facultad de artes visuales, desde una institución, ya sea pública o privada. Es bien interesante porque sigue habiendo prácticas verticales totalmente del arte, de la institución. O sea, el mundo del arte, el mercado del arte, por ejemplo, ¿quién está dentro del mercado del arte? Nada más el mainstream del arte. Y la institución sigue apostando. ¿Por qué? Pues porque es lo seguro. ¿Por qué? Porque es lo que ya sabemos que no se va a devaluar. Algo que ya subió de precio en el mercado del arte ya no baja de precio. Es muy raro que baje de precio. Y entonces, obviamente, si están viendo la pieza como inversión, pues es una inversión segura. Ahora, esto también es bien interesante, ya lo habíamos hablado alguna vez que mencionamos a Damien Hirst, ¿se acuerdan? Pero bueno, aquí estamos hablando precisamente de esta esfera teórica del arte, en la que más bien lo institucional sí tiene que ver pero eso mismo institucional se va a ir hacia estas prácticas que tienen como lugar de origen y de lugar de estar dentro de una especie de intersticio social. Puede ser dentro del mismo mundo del arte, o sea, las mismas personas, los mismos artistas son los que van a las inauguraciones y los que hacen el intersticio y los que platican de arte, pero también puede ser fuera, que es lo que sucede con América Latina. O sea, América Latina abre una discusión a partir de las prácticas artísticas, pero no por prácticas artísticas, sino por una necesidad de visibilizar problemas de cualquier tipo. Entonces, por eso vemos artistas contemporáneos en Latinoamérica que están haciendo, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que ahorita van para la dictadura otra vez que vuelan, ¿verdad? Pero que hicieron a partir de que estaban desaparecidos sus hijos, hacían protestas y hicieron cosas que tenían que ver con lo artístico. Y muchas otras cosas en México también. Toda la gente que habla del narcotráfico, todas las personas que hablan de las drogas, todas las personas que hablan de contrabando, las que hacen prácticas, las que hacen cosas que involucran a otras personas, etcétera. O sea, esas prácticas contemporáneas son prácticas contemporáneas, obviamente hablando desde un lugar específico, que es Latinoamérica, pero no, dice Kamenitzer, que no lo vamos a ver, pero dice, estas prácticas no las heredamos de allá, de las europeas, de estas que dice Bourriaud. Nosotros las forjamos a partir de nuestras propias problemáticas sociales y culturales en Latinoamérica, como prácticas como, denuncias de la dictadura, por ejemplo, de los problemas sociales de desaparición forzada, estas cosas. Entonces, bueno, ahí esto es lo que les digo, que es esta parte en la que, en otros términos, dice, ya no se puede considerar la obra contemporánea como un espacio a recorrer. ¿Qué vimos que era un espacio a recorrer? ¿Se acuerdan? Los artistas minimalistas. Ya, dice, ahí con la obra relacional, dice Bourriaud, ya no hay una cosa que tengamos que recorrer sino más bien estamos totalmente metidos en la obra. Dice, la obra se presenta ahora más bien como una duración que debe de ser vivida. Que si lo vemos como por el lado de Michael Fried, que vimos la semana pasada, posiblemente sí. ¿Por qué? Porque decía Michael Fried, es este asunto de la teatral, de lo que tiene uno que recorrerla para poder, el espectador está incluido en eso. No puede, la obra no vive sin el espectador, la obra no es obra sin el espectador. Que el espectador también es una palabra, pues medio, más bien aquí la palabra es cocreación, esa palabra que ahora traen de moda, pero no que me encante, pero sí me gusta, pero sí tiene que ver más bien con una creación de sentido
a partir de la persona que está interactuando con la obra. Porque espectador es alguien que espera, receptor es alguien que recibe. O sea, hay que tener como cuidado con esos términos, ¿no? Dice, la ciudad... La obra se presta ahora más bien como una duración que debe ser vivida como una apertura a la discusión ilimitada. La ciudad ha permitido y generalizado la experiencia de la proximidad. Es el símbolo tangible y el marco histórico del estado de sociedad. Ese estado de encuentro impuesto a los hombres, según la expresión de Althusser, a los hombres y las mujeres. O sea, no sé por qué no se excluyen de todo, pero bueno. O sea, es este asunto, esto es lo medular de la lectura. O sea, esta parte en la que ya ni siquiera tenemos que recorrer la obra para actualizarla, para estar dentro de ella. Es una vivencia la que tenemos que tener de la obra en un espacio y un tiempo determinado, y esto me lleva a la otra, a otra idea de otro teórico, que es, es una experiencia compartida, es la sensibilidad común de la que hablábamos con Maffesoli, ¿se acuerdan? Y que decíamos, bueno, esa experiencia común nos da elementos, nos da idioma, nos da palabras para poder hablar en común de las mismas cosas. Y entonces ese es lo que habilita la práctica artística contemporánea. Por eso tiene la forma que tiene. Es bien interesante. Ahí les pasé el otro documental, no lo encuentro, lo tengo en mi drive, les pasé la liga de mi drive para que vean el documental de Marina Abramovic, que es bien interesante. Ahí yo siempre pongo un ejercicio, que ahorita yo no se los voy a poner, pero ustedes háganlo en su casa cuando lo vean, es ver qué papel juega cada actor de la institución artística. Porque es la artista, es Marina Abramovic, es el curador, es el galerista, es el museo, son los medios, o sea, ese HBO que produce el documental, son muchos integrantes de eso que hacen que de alguna manera coadyuvan a que Marina en algún momento tuviera la popularidad que tiene ahora. Entonces dice, bueno, según la expresión del Althusser, por contraposición a esa jungla densa y sin historias que era el estado de naturaleza escrito por Rousseau, jungla que impedía todo encuentro duradero, este régimen de encuentro intensivo, una vez elevado a la potencia de una regla absoluta de la civilización, ha acabado por producir sus propias prácticas artísticas, es decir, una forma de arte donde la intersubjetividad forma el sustrato y toma por tema central el estar juntos, el encuentro entre espectador y obra y la elaboración colectiva de sentido. Y luego está esta otra, afirmación que está muy buena, dice, dejemos de lado el problema de la historicidad de este fenómeno. El arte siempre ha sido relacional en diversos grados. ¿Se acuerdan cuando les decía? El arte siempre ha sido conceptual desde hace años, desde siglos. Siempre ha sido conceptual toda su historia, pero en diferentes grados. Lo mismo dice esto, dice, ha sido relacional en diferentes grados y momentos. Es decir, factor de sociabilidad y fundador de diálogo. Pero lo interesante de ahora es precisamente que, por ejemplo, desde América Latina, el diálogo tiene que ver con la visibilización de los problemas sociales y culturales que tenemos, de los problemas de exclusión, de desaparición forzada, de drogas, etc. Una de las virtualidades de la imagen es precisamente su poder de conexión. Por retomar el término de Michel Maffesoli, banderas, siglas, íconos, signos producen empatía y el sentimiento de compartir, generan vínculos. El arte, dice, las prácticas derivadas de la pintura y la escultura que se manifiestan bajo la forma de una exposición se presta particularmente a la exposición de esta civilización de la proximidad, puesto que reafirma el espacio de las relaciones, al contrario que la televisión o la literatura que reenvían a cada cual a su espacio de consumo privado. Al contrario, incluso que el cine o que el teatro, que reagrupa a pequeños colectivos delante de imágenes unívocas. Dice, de hecho, no se comenta en directo aquello que se está viendo. Dice, a la inversa, dentro de una exposición,
aun cuando se trate de formas inertes, se establece la posibilidad de una discusión inmediata. Y entonces, ¿qué nos quiere decir? O sea, hay muchas formas de arte relacional muy específicas, pero por ejemplo, si vamos a una exposición a cualquier museo, estamos en ese museo y estamos viendo obras y podemos llevar a nuestra mamá y platicarle, mira esta obra no sé qué y esta obra guau, guau, guau. Y nuestra mamá va a decir, pues mira, yo no sé qué, me acuerdo de no sé qué. Entonces abre el espacio, pero esto no nada más es eso tan sencillo, sino que es este espacio en el que no hay una colonización del tiempo productivo. Ya lo habíamos hablado esto, no me acuerdo, pero este tiempo productivo sí ya lo habíamos hablado con Mafé Solís, seguro. Este tiempo de producción, o sea, ¿qué tienes que hacer ahorita? Ahorita tienes que ser estudiante. Y más al rato vas a tener que ser un empleado, o vas a tener que ser un profesor, o vas a tener que ser un artista y tienes que trabajar en el estudio. Ese espacio es un espacio que de alguna manera nos lleva a lo individual. O sea, no abre la posibilidad de estar en un diálogo de las cosas que estamos viendo que de alguna manera tienen que ver con la ciudad, con los problemas, con las cosas los problemas y los no problemas, las cosas que están ahí. Es bien interesante cómo lo plantea, porque les digo, estos espacios son espacios no colonizados por la producción, por el capital. Y eso es lo más interesante de todo. Más que, dice, el arte ha sido relacional siempre, pero aquí el grado de relacionalidad es que podemos hablar de un tiempo no colonizado por la productividad, no colonizado por el deber ser, sino más bien es un tiempo, es como cuando vamos de vacaciones, que de verdad vamos de vacaciones, o sea, no vamos de vacaciones y estamos trabajando o pensando sino más bien estamos ahí viendo lo que sucede en la ciudad, lo que está pasando y de alguna manera podemos platicar. Ahora, es un tiempo interesante también porque hay una secularización del arte. O sea, el arte ya no habla de lo religioso y el arte ya no habla del Estado, ni de monumentos. Si en un momento dado la cohesión se daba por símbolos patrios, o la cohesión se dio, que se sigue dando, o la cohesión se dio por asuntos de creencias religiosas, pues en este momento ya no hay eso. En este momento ya el arte es secular, habla de lo que le da su gana. Si quiere hablar de los problemas, habla de los problemas. Si no quiere hablar de los problemas, no habla de los problemas. O sea, es igual, pero aquí lo interesante no es eso, sino más bien el espacio que abre las prácticas y las exposiciones de estar en el mismo tiempo y poblar el mismo espacio. Y eso es lo interesante. Ok, aquí, el arte es el lugar de producción de una sociabilidad específica. Queda ver cuál es el estatuto de ese espacio en el conjunto de estados de encuentro presupuestos por la ciudad. Dice, como un arte centrado en la producción de tales modos de convivencia se disponen a sí mismos en la situación de relanzar, contemplándolo, el proyecto moderno de emancipación. Y luego aquí ya va dice, antes de llegar a ejemplos concretos es importante que reconsideremos el lugar de las obras de arte, bla, 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 en el sistema global de la economía simbólica o material que rige la sociedad contemporánea. Para nosotros, más allá de su carácter mercantil o de su valor semántico, o sea, más allá de lo que vale o de lo que significa, la obra representa un intersticio social. La obra representa un espacio, un tiempo en el que podemos, lejos de ser de la productividad, de la producción, del capital, etcétera, podemos ser y estar y poblarlo y hablarlo, platicarlo, hacerlo común con otras personas que también están en ese espacio. Dice, este término intersticio fue utilizado por Karl Marx para calificar a las comunidades del intercambio que escapaban al cuadro de la economía política. Entonces es interesante también cómo lo usa, porque si Karl Marx dijo ese intersticio, porque a lo que le interesaba analizar era el capital, si es ese intersticio social, son cosas que no dejan en un peso, o sea, que no están pensando en la producción, en la productividad, en la economía, en nada, sino simplemente es un espacio en el que las personas pueden estar sin tener que estar en eso. Para economía política capital, en la medida en la que se sustraía a la ley del beneficio, trueque, ventas, sin margen de beneficio, producciones autárquicas, etc. Dice, el intersticio es un espacio de relaciones humanas que, insertándose más o menos armoniosa o abiertamente en el sistema global,
sugiere otras posibilidades de intercambio, diferentes a las hegemónicas en dicho sistema. Dice, tal es precisamente la naturaleza de la exposición de arte contemporáneo en el campo del comercio. Bueno, aquí ya trabaja como algunos ejemplos, y obviamente hay alguien, pasando ya a otro, hay alguien que le responde. Dice, tú pones unos ejemplos, por ejemplo, ese artista que se apellida Tirabanija, que hacía comidas y etcétera. Entonces Claire Bishop le responde diciendo, en América Latina está la gente hablando de los muertos, de las muertes de Juárez, está hablando de cosas que tienen que ver con la política. Pero Claire Bishop no había, en ese tiempo, no sé si era tan popular el texto de Kamenitzer, porque Kamenitzer dice, ok, nosotros tenemos nuestras propias prácticas artísticas, pero no son las prácticas artísticas de Europa y de Estados Unidos, porque nosotros tenemos condiciones específicas de cosas, ¿no? De sociales. Pues la guerra, que las dictaduras, que la pobreza, que las desapariciones, etcétera. Entonces, dice, nosotros nuestras prácticas, ¿cómo les llama? Nuestras prácticas conceptuales no son conceptuales herencia de la conceptualidad de Europa y Estados Unidos. Y entonces él habla de los conceptualismos del sur. Ese texto lo van a leer de seguro con alguien con quien estén trabajando de arte de América Latina o de México. Entonces, bueno, pero aquí lo interesante es eso. O sea, lo interesante es, no importa la forma que adquiere, porque la forma nunca va a ser una sola forma. Desde el principio lo dice, el arte, la práctica artística tiene la forma que tiene, depende del contexto en el que surge. Depende de la cultura en la que surge, de la socialidad de la que surge. Pero el intersticio social, eso es lo interesante de esto. O sea, es este espacio en el que, de alguna manera, la práctica artística o el arte convoca, pero es un espacio fuera de este asunto de tener que ser, del deber ser, ¿no? Y eso es lo más interesante del texto.